tardes a todos, bienvenidas y bienvenidos. Me avisan acá los compañeros que ya no hay gente en sala de espera. Hay algunos compañeros que sí avisaron que van a ingresar unos minutos más tarde, así que bueno, damos comienzo a este séptimo y penúltimo encuentro del ciclo Musicalidades, organizado por la Inspección de Educación Musical del CES, con la coordinación de la querida profesora Marcela Turuich. Si bien la gran mayoría ya nos conocemos, porque por suerte ustedes, la gran mayoría de ustedes han estado participando de todo este preciosísimo ciclo, corresponde igual, porque cada encuentro siempre hay algún compañero nuevo, y además ustedes saben que después nosotros compartimos como unidades estas charlas, gracias a la generosidad de los expositores que nos permiten grabarlas y poder difundirlas. Corresponde presentarme, mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura de CLAE y desde el 2014 por el concurso de proyectos de gestión cultural tengo la alegría, el desafío de ser la directora de esta dependencia cultural del CES, la Cátedra Alicia Goyena, que todos conocemos más como la Casa de Alicia, lugar para ser habitado y que sigue siendo habitado a pesar de la pandemia. Primero, y como siempre, agradecer al equipo que integro, sin el cual sería imposible llevar adelante estas actividades. Mi compañero Fabián Taque, ustedes no los ven acá en pantalla, pero están acá. Y sobre todo a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, docente de comunicación visual y responsable de toda el área de comunicaciones en la Casa de Alicia, con quien ustedes están en contacto a través de los grupos de WhatsApp, por mail, ¿verdad? Y que es sin duda alguna un pilar fundamental para que exista la Casa de Alicia virtual, sobre todo en esta etapa, con sus diferentes patas, una de las cuales es esta, ¿verdad? Pero también están los podcasts a los que también los invito a visitar. Estas charlas también van a estar en el formato de recapitulados, la Casa de Alicia Podcast. Bueno, hoy le agradecemos como siempre a la Inspección de Educación Musical por la decisión de que este ciclo habitara la casa y por supuesto a la coordinadora del ciclo, la profesora Marcela Turuich, a quien ahora en unos segunditos le voy a ceder el micrófono para que presente al profesor a quien le damos la bienvenida hoy y que es el responsable del encuentro de hoy, el profesor Gerardo González, con su propuesta Armonía Funcional. Muy bienvenido, Gerardo. Y si bien la presentación tuya va a estar a cargo de Marcela, en nombre del equipo de la Casa de Alicia, yo quiero darte un agradecimiento como a todos los expositores, en este caso a ti en particular, por tu generosidad en sumarte a esta propuesta y en darnos tu tiempo, tus conocimientos, tu experiencia y compartirla con nosotros. Así que bueno, muy bienvenido a la Casa de Alicia Virtual y como siempre decimos, si es la primera, que no sea la última. Muy bien. Antes de ceder el micrófono a Marcela, las últimas recomendaciones, como siempre, mantenemos los micrófonos silenciados, en lo posible apagamos las cámaras cuando Gerardo comience su exposición o empiece a compartirlo con nosotros, y como siempre, las preguntas que quieran dirigirle a Gerardo las vehiculizamos por el chat de Zoom y allí Marcela se va a encargar de funcionar como moderadora y cualquier problema técnico que tengan, el salvavidas a través del grupo de WhatsApp que se los va a tirar sin duda Marta. Así que bueno, muy bienvenidos todos, gracias por ser parte, bienvenido Gerardo y Marcela, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, llegamos a la última jornada, parece mentira cuando esto se empezó a pensar o planificar, como yo les había contado ya, esto en primera instancia estaba pensado como un congreso, que los aconteceres de público conocimiento no nos dejaron llegar a la realización, pero también, como siempre decimos, en esta situación de pandemia hay cosas buenas y hay cosas malas, y dentro de lo bueno lo hablaban justamente muchos de ustedes, hacían los comentarios que
que esta posibilidad del Zoom y esta posibilidad de la virtualidad le permitió estar presente en las charlas a muchos compañeros de distintos puntos del país. Así que bueno, un agradecimiento enorme porque sigo viendo nombres que no se han perdido una charla, qué cosa divina y maravillosa, así que gracias por la dedicación que le han dado a este ciclo de charlas, por el tiempo que se han tomado, por las preguntas, por las respuestas, por los comentarios, por los aportes que han dado también cada uno de ustedes en las distintas participaciones que han tenido. ¿Tá? De verdad, emociona muchísimo ver a compañeros tan interesados y a compañeros y compañeras tan metidos en esto de ir a buscar un poquito más y también de aportarnos a todos, porque cada comentario que se hace es un aporte colectivo muy importante. ¿Tá? Así que muchas, muchas, muchas gracias. Por él me toca presentar a un amigazo querido, un compañero de ruta, un compañero de trabajo, que hay que trabajar con él, y les cuento. Un enorme músico, un gran músico, pianista, desde muy chiquito. Además somos vecinos, además de todas las cosas que tengo por aportar, somos vecinos. Pero de repente ustedes lo conocen porque fue el profesor de alguno de ustedes en el IPA, si alguno anduvo por el IPA por ahí, capaz que lo sufrió de profesor de armonía. Es un músico que, bueno, además de ser el profesor egresado del IPA, ha cursado estudios también de composición y dirección orquestal en la Escuela Universitaria de Música, que ha tocado con músicos de distintos ámbitos, desde PPR hasta bandas de rock, bandas de hip hop. Por ejemplo, destaco su participación no solamente como músico, sino también como orquestador y arreglador en el grupo Contra las Cuerdas, o el recientemente premiado Socio, donde está integrando actualmente, está dentro de ese grupo y acaban de ganarse ahí unos premios graffiti. Tiene uno ahí al lado, mostrarlo, Gerardo, si lo ven. El graffiti. Y bueno, ahí está. Y hace mucho tiempo que está dedicado mucho a esto del trabajo, sobre todo con la armonía. Ya perdí la cuenta cuánto tiempo ya lleva en el IPA trabajando al respecto. Es un tema sumamente interesante. Y la propuesta de invitarlo en la jornada de hoy era porque, bueno, tenemos que estar, ¿no?, bien aceitaditos todos nosotros para el trabajo con los chiquilines, que a veces, justamente por todo lo que tiene la globalidad de la información a través de Internet les permite a ellos estar metidos, buscando, sacando canciones, haciendo esto, haciendo hasta arreglos, ¿no? Entonces está bueno que nosotros también podamos manejar la herramienta del tratamiento de la armonía funcional, eso que es poder sacar una canción, poder armonizarla, poder determinar qué toca cada instrumento, qué cosa, y nosotros poder también tener esa situación de ejecutores y de personas que proponen cosas para que los chiquilines puedan trabajar de la forma más rica posible. Así que quiero dejarlos ahora entonces con este amigazo y este gran músico que es Gerardo González, el profesor Gerardo González, y le cedo la palabra. Bueno, después de todo esto, ¿qué voy a decir, no? Bueno, antes que nada agradecer a la cátedra, agradecer a Marcela, querida hermana de la vida, y agradecerles a todos ustedes por estar acá, ¿no? Siempre es una alegría que uno lo tengan en cuenta, porque alguien cree que podemos aportar algo en algún sentido, en este caso, hablando de música y de armonía, en lo que tiene que ver con la educación. Así que, bueno, el agradecido soy yo, por supuesto. Y no es la primera vez que estoy en la casa de Alicia y espero que no sea la última. Así que, bueno, el agradecido soy yo, básicamente. Bueno, vamos al tema que nos atañe. Armonía funcional. Antes de dar armonía funcional, obviamente tenemos que hablar de armonía. ¿Y qué quiere decir cuando hablamos de armonía? Yo he visto caras conocidas, ya sé que hay profes y hay exalumnos, así que ya hay algunos que saben de qué se trata. La armonía, a grandes rasgos, es el estudio de las verticalidades en la música, ¿sí? Obviamente vamos a trabajar sobre armonía funcional occidental. Ya el concepto de armonía funcional es occidental.
No vamos a trabajar armonía china ni armonía de la India, que serían cosas un poco más engorrosas en las cuales nos tendríamos que meter. Me voy a fijar en el chat a ver si hay alguna duda sobre esto. Así que, o cualquier cosa me avisan, Marcela me avisará. Veamos entonces. Si nosotros nos ponemos a pensar estrictamente en el trabajo de la música, vamos a encontrar que si bien se da todo en forma simultánea, hay un trabajo que es horizontal, digámoslo así, y un trabajo que es vertical, generando entidades sonoras que implican varias notas sonando a la vez. De eso hablamos cuando hablamos de armonía. ¿Sí? Por lo tanto, podemos hablar de que existió armonía en forma estricta desde que existe la polifonía. ¿Sí? Sin embargo, hay estudios armónicos que son previos, si bien no estudios de notas superpuestas, pero sí de notas que trabajan sobre ciertos lugares. Pongamos como ejemplo la armonía modal, la música modal. Si vamos a pensar en una música modal, supongamos un modo X, modo dórico. Ese modo dórico, además de tener una sonoridad particular que implica que haya semitonos de segundo y tercer grado y sexto y séptimo grado, y de poder generar campos armónicos sobre cada uno de los grados, también trabaja sobre una cierta coherencia a la hora de movernos melódicamente. En ese sentido, podemos inclusive partir del modo en do generando dos tetracordios. Y trabajar teniendo como eje cualquiera de ambos tetracordios. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, si bien es trabajo donde no hay varias melodías a la vez, hay un cierto ejercicio de pensar en las notas con las cuales me estoy moviendo, hacia dónde estoy yendo y cuál es mi nota de atracción, ¿no? Nuevamente, esto que usé el dórico por usar alguno, pero podemos usar cualquiera de los otros modos. Y estoy dando una idea musical, tengo una idea de final, tengo una idea de frase, que si bien no son conceptos que sean estrictos de la armonía, pero también son manejados por la armonía. En ese sentido, si hacemos a grandes rasgos una evolución de lo que fue la música desde el medioevo hasta la actualidad, nos vamos a dar cuenta que pasamos de una música modal en la que podemos a grandes rasgos hablar de 7 modos distintos, a cuando se cambia a la tonalidad, a trabajar sobre 2 modos, ¿no? Y cuando se habla de armonía funcional, la armonía funcional toma como punto de partida uno de esos modos, el antiguo modo jónico y el actual modo mayor, ¿sí? De todas formas, me parece interesante poder despojarnos de la idea de que toda la música está compuesta en modo mayor o en modo menor. En ese sentido, vamos a dar un carácter bastante más amplio a nuestra comprensión de los contextos sonoros, armónicos de las composiciones, y por ende vamos a tener, digamos, mayores herramientas para componer y mayores herramientas para analizar. Entonces, la armonía funcional se vale de toda esta información proporcionada, por ejemplo, por los modos cuando hablamos de música modal, de las tonalidades cuando hablamos de música tonal, de las otras
de los otros lenguajes, como el pentatonismo, la armonía cuartana, el dodecafonismo. ¿Sí? Entonces, se vale de eso porque para plantear las funciones de ciertas entidades armónicas. Claro, ustedes me van a decir, en el dodecafonismo, justamente lo que sucede es que se busca que no haya ninguna función armónica que destaque sobre otras. Bueno, sí, eso es cierto. Pero también hay una función intrínseca que tiene que ver con la descripción del dodecafonismo. Igualmente, hoy no vamos a llegar a tanto. Vamos a plantearnos específicamente el trabajo armónico sobre las armonías funcionales que más frecuentamos en las canciones. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a hacer así. Vamos a tomarnos cada rato un pequeño lapso de algunos minutos, un par de minutos, para que los que tienen alguna duda las puedan plantear. ¿Tá? Porque si no, bueno, bien, Daniel no tiene dudas. Ahí va, Gerardo, vamos fijando si yo en el chat, ¿verdad? Que puede poner, pero también vieron que que ya hemos usado en la barra de abajo, donde dice reacciones, uno puede poner una manito, ¿no? Probando, poniendo algo por ahí, como puso Isabel hace un ratito, y ahí se pueden ver las cosas rápidamente, ¿no? Claro, claro. Yo, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, yo me autoaplaudo, qué horrible. Y ahora no sé cómo bajarla. Se baja sola, ¿no, Tulu? Unos segunditos. Sí. Ahí Ahí va. está, ahí se fue. Ya está. Y hay una función que no sé si está de levantar la mano. Ahí está. Buenísimo. A ver si hay en el chat. Bueno, acá tenemos una duda. Los modos tienen cierta lógica melódica. Lo de Lucas, ahí está. Ahí va. Dice, los modos tienen cierta lógica melódica que no las tiene la armonía funcional. La armonía funcional toma la sonoridad de los modos, pero con su propia lógica en el fraseo a nivel melódico. Bueno, veamos esto. La armonía funcional, creo que estás confundiendo, Lucas, un concepto de armonía funcional. ¿Por qué? Porque es cierto que Ramón, en su tratado de armonía, es de los primeros que plantean el tema de armonía funcional. Y obviamente lo plantea a partir de la música tonal, ¿sí? Y si bien la armonía funcional saca muchos elementos de la música tonal, no solamente se obtienen elementos de la música tonal cuando hablamos de armonía funcional. Eso es una cosa muy importante. En ese sentido, yo puedo trabajar con zonas de intercambio modal, ¿no? Estoy trabajando en un supuesto modo mayor. Y ahí me volví, por un segundo, tomé un acorde que fue hacia el modo mixolidio. Y no me comporté en forma tonal. Claro, Lucas, por eso te decía, yo paré porque estaba leyendo el chat de Lucas. Claro, sí. La aclaración venía justamente por ahí, porque no siempre tenemos que pensar en música tonal cuando hablamos de armonía funcional. Porque de hecho, cuando trabajamos sobre canciones, por ejemplo, el cancionero de música popular, hay funciones que se toman de la armonía funcional, pero sin trabajar una obra en forma tonal.
Los Beatles, por ejemplo, utilizaban mucho el tema del trabajo con acordes de intercambio modal, ¿no? En ese sentido está bien planteárnoslo desde ahora con esa perspectiva, porque nos empieza a generar una apertura mucho mayor en cuanto a herramientas. ¿Vieron? Entonces, ¿qué sucede? No es lo mismo pensar con la lógica clásica tonal, ¿no? De solamente poder moverme de regiones que generan reposo, regiones que aumentan la tensión, regiones que generan la máxima tensión y volver al reposo. Sí, María del Rosario, mira, lo que pasa es que recién estamos empezando, ¿sí? Vamos a hacer ejemplos tocados y vamos a hacer ejemplos en los cuales ustedes van a cantar. No te preocupes. Así que, porque me decían de dar ejemplos. Sí. Estamos haciendo eso. Yo los voy a tocar, los ejemplos, los vamos a cantar y si amerita los vamos a escribir. Está muy bien. A ver, Luca nos plantea algo. A ver qué es. Se me ocurre esa tristeza que tiene una conducción tonal. Claro. Claro. ¿Qué pasa? En esa tristeza es algo así, Mateo, ¿no? Que entonces decimos, ¿qué hace un la bemol antes de un sol para ir a un do? O sea, y ahí tengo, claro, nuevamente, si ese ejemplo, un grado 1, vamos a dar este ejemplo en do mayor. No sería do mayor, serían en do, ¿no? Como acorde de reposo, en sol, como acorde de tensión, o sea, la dominante de do, ¿no? Entonces la melodía empieza acá. Supongan, no sé si es exactamente eso, no vamos a poder buscar ahora la partitura, ¿no? Entonces hace esto, ¿no? Si lo veo desde la perspectiva modal, eso podría ser un sexto grado eólico que va a un quinto grado y que se mayoriza como tercera picarda y que termina en un mayor. Si lo veo desde el punto de vista de jazz, sería como un chromatic approach, una aproximación cromática, ¿no? Entonces, la misma sección puede tener dos interpretaciones. Si me pongo a pensar en la tensión de ese acorde, puedo pensar en tal vez la utilización de una sexta francesa, ¿no? O una sexta napolitana. O una sexta alemana. Y ahí estaría sacando elementos de la música tonal. Por eso me parece muy interesante plantearnos el trabajo desde la perspectiva de que no salen solamente, la armonía funcional no sale solamente de la música tonal. Pero
tenemos que también darnos cuenta de que la mayoría de nosotros, lo que más ha frecuentado en tanto teoría, es la música tonal. Así que podemos plantearlo como punto de partida, como punto de referencia. Entonces, para, obviamente, comenzar desde ese aspecto y empezar a ampliarlo. Disculpe que tenga que tomar agua, pero si no se me seca la garganta. En ese sentido, vamos a tomar uno de los modos, el modo mayor de la música tonal. Y si quisiera hablar de que estamos en un modo, cualquier modo mayor, y quisiera pensar en las funciones de los grados del modo mayor, ¿alguien puede plantear cada uno de los grados y qué funciones cumplirían? ¿O cuáles serían sus roles dentro de su contexto, que es la música tonal? O sea, la función de cada uno de los acordes. Primera, tercera, tónica. Segundo y cuarto, subdominante. Quinto y séptimo, dominante. Y sexto, Lucas. Sexta tónica también. Muy bien. Agustina Soca plantea tercero. ¿Qué pasa con el tercero? Bien. Daniel Morales, tónica sexta. Florencia, la tercera no sé todavía. Porque ¿qué pasa con...? Ahí estamos. Vamos a empezar a ver. Pensemos en un modo mayor. Lo que conocemos como la escala, que no es otra cosa que la representación del modo. Cada vez que hablamos de do mayor, ejemplo, bien, Gonzalo, tónica protagonista, puede ser. Es el que desata el nudo de la obra de teatro, está bien. Entonces, decíamos, modo mayor. Pero no solo es esto, es esto. Y no solo es esto, son las estructuras superiores y las tensiones llamadas tensiones naturales y artificiales. Entonces, además de pensar en un modo como una escala, yo tengo que pensar, no además, sino que tengo que pensar que una escala siempre solamente es una representación de un sistema que es mucho más profundo y implica más cosas que solamente una sucesión de notas. ¿Sí? Cada vez que un compositor elige una tonalidad o un modo, y cuando hablamos de modo podemos hablar de música, de modos en cuanto a música modal o una pentatónica, etcétera, está eligiendo una paleta cromática con la cual trabajar o de la cual partir. ¿Tá? Eso es muy importante a tener en cuenta, porque son los puntos de referencia cuando uno está analizando para comprender lo que está analizando, y son los puntos de referencia que uno tiene para componer cuando quiere componer o cuando quiere generar arreglos. Entonces, en ese sentido, saber que estoy trabajando con una obra en X tonalidad ya me está dando información de cuáles van a ser las notas importantes, y de acuerdo a esas notas importantes, cuáles van a ser los acordes y cuáles van a ser las funciones de los acordes. ¿Tá? Como decía Gonzalo Lagomarcino, el primer grado sería el protagonista. Dicho de otra manera, sería el eje de mi composición. Dicho de otra manera, sería el punto en el cual yo resuelvo mi obra. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo trabajar permanentemente sobre una obra donde la nota de resolución solo aparezca al final. Y es más, yo puedo trabajar sobre obras donde la nota
de resolución no aparezca al final y voy a dar un carácter suspensivo a mi obra. Pero aunque la nota de resolución no aparece al final, la sensación de suspensión hace que igual exista una atracción hacia la nota llamada en música tonal tónica, o grado 1, o nota de resolución. O sea que en todos los casos estaría, ¿sí? Y ahí está evidenciada en relación a su función, ¿no? La función de reposar. Entonces, como decían recién los compañeros, yo tengo una región, que es la región tónica, que es la que me va a servir para resolver. Y acá tenemos una cuestión que pasa por la comprensión de que las notas también en forma individual generan funciones por sí mismas. ¿Sí? Y esto es muy importante, sobre todo para manejar la música tonal. En la música tonal yo tengo como dos grandes protagonistas, la nota tónica y la sensible tonal. O sea, la que genera la mayor tensión y la que la distiende. Después aparece otra nota, que es el cuarto grado de la tonalidad, que cuando aparece, sobre todo cuando aparece junto con la sensible tonal, van a generar esta tensión que va a resolver solamente acá. Entonces, ya vemos cómo, además de las funciones de los acordes, hay funciones de notas que empiezan a ser funciones importantes dentro de los contextos. ¿Sí? Sensible tonal, por ejemplo, lo que se llama sensible modal, que tienen un centro de atracción hacia hacia una resolución. Yo estoy trabajando en cualquier obra, ¿no? Y ya sé lo que viene. Estoy esperando que venga, ¿no? Si yo llego acá y me quedo ahí, y bueno, puede ser el carácter de mi obra, pero obviamente va a ser un carácter suspensivo. ¿Esto se va entendiendo? A ver, hay alguien en el chat que dice algo. Inti. Sí. Si no la tocas, el público la imagina igualmente. Lucas, sí, depende. Yo no me quiero imaginar qué hubiera sucedido con un final. Muchas gracias. Imagínate. O sea, podés hacerlo seguramente, ¿no? Pero imagínate esto como una composición encargada por un mecenas, ¿no? Y donde vos termines la obra con... Y ahí te levantás y decís muchas gracias. El que te encargó la obra se para y toca, ¿no? Si no, eso te complica. Te manda a degollar. Y puede ser, sí. Sí, claro, porque le falta eso, ¿no? Le falta resolución. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, acá ya estamos pensando en ciertos aspectos y ciertas funciones que empiezan a ser importantes, ¿no? Porque claro,
además de tener la función de reposo, tengo la función de tensión, ¿no? Y esa función de tensión empieza a tener un rol muy importante. Rodará su cabeza, sí, sí, sí. Vamos a dejar de matar gente por un ratito. Pero sí, 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 se entiende. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Gerardo, Sí. un comentario. Cuando ¿No mataron a aparezcan... nadie? No, no, no. Cuando hay o una respuesta, relacionamos con la pregunta, porque como esto va para un video para que después los compañeros lo tengan como insumo, ¿está? Porque después de la respuesta y no sabemos de qué pregunta era, ¿está? Ah, bueno, Simplemente eso. bien. Bueno, por las Así que, dudas, la gente que está viendo esto grabado, ¿quién sabe de qué se trata? claro, cuando hablamos de que ¿Por qué rueden vas a cabezas, degollar gente? Ahí claro, está. estas cuestiones son chistes respecto de que uno dominante no se resolvió. Pero nadie ha muerto en esta clase todavía, por las dudas. Bueno, seguimos. Bien vos, Turu, con esa aclaración. Entonces, pensándolo en ese sentido, hay gente que hablaba de que el primer grado, el tercer grado y el sexto grado serían regiones de reposo o regiones tónicas. Está bien desde cierto punto de vista. ¿Por qué? Analicemos las notas que tiene cada una de esas regiones. Hoy habíamos dicho que grado 1, 3 y 6, región tónica, grado 2 y 4, subdominante, y grado 5 y 7, región dominante. Y acá tengo una pregunta que la voy a leer primero, a ver de qué se trata. Alejandro Nicolás Rodríguez. Se debe a que esos grados comparten notas que generan atracción hacia el reposo. Bueno, Alejandro, te podría decir que sí y también te podría decir que no. ¿Por qué? El grado 1 tiene la tónica, la tercera, que esas dos pertenecerían a la función tónica, pero la quinta pertenece a la región dominante. Lo que sucede es que la tónica y la tercera tienen más fuerza dentro del contexto del acorde que la quinta. Por eso, la posible función dominante de la quinta del acorde de primer grado se ve disminuida por la fuerte función de la tónica y la tercera. Vayamos al ejemplo del sexto grado. En el sexto grado también están la tónica y la tercera del modo, pero como tercera y quinta del acorde de sexto grado. ¿Qué pasa con el tercer grado? Acá es la parte que es compleja. Aparece la tercera tonalidad, o sea, la tercera de lo que por excelencia es el acorde de tónica, que es el acorde de primer grado, pero también aparece la quinta de la tonalidad, que funciona dentro de la región dominante, y la sensible tonal, que muchas veces, por aquello de que está como quinta del acorde, ve su función un poco menos tensa. Y por eso el tercer grado a veces aparece como polifuncional. Si yo del tercero voy al sexto, lo que genere es que no fuera directamente una función
una función tónica, la del tercer grado, sino que es una función que va a generarme tensión para llegar a, en este caso, al sexto grado como función tónica. Entonces estoy acá, voy de primer grado. Cuarto, tercero, y ahí resolví. Cuarto, y resolví nuevamente hacia el sexto grado. Entonces, en ese caso, la función del tercer grado es más polifuncional, ¿no? Generando la ida hacia la tensión para resolver hacia el sexto, que de una función tónica. Pero claro, si yo empiezo a utilizar ese acorde y la sensible que utilizo previamente es el cuarto grado en tanto sensible modal, que lo que hace es generar una atracción que resuelve hacia el tercer grado, ahí sí estoy trabajando con el acorde de tercer grado como un acorde tónica. Por eso yo siempre digo que de acuerdo a cómo lo uses, puedes generar que vaya hacia una función dominante o una función tónica. Es muy particular el tercer grado, al cual se le puso mediante para salir del apuro que genera. Vamos a ver algunas preguntas. De Alejandro Nicolás Rodríguez. Se debe a que esos grados comparten notas que generan atracción hacia el reposo. Exacto. Y de Lucas. Además, la quinta del acorde es muy susceptible de ser intercambiada por alguna tensión o nota de paso que aliviará aún más su funcionamiento, ¿no? Exactamente. Acá entramos en la cuestión de notas de paso y de acordes que omiten alguno de sus grados. Sí. Por ejemplo, usar un sus4, 6, cambiar la quinta por la sep. Y cambiar la quinta por la séptima, sí. Ahí sí, claro, porque estás sacando la nota, cuando sacas la quinta del acorde de tercer grado, estás sacando la nota que te genera el conflicto. A ver, Camilo dice, son fenómenos físicos vibracionales. Sí, Camilo, sí, está bien. Y Alejandro dice, entonces es lo mismo que pasa con algunos grados del modo menor con acordes polifuncionales. Claro que sí, exactamente, todavía no nos hemos metido en el grado menor, en el modo menor. Muy bien. Entonces, veo que vamos entendiendo. Espero que todos estemos entendiendo. Si alguien no llega a entender algo, levanta la mano o escribe por el chat. ¿Está? Entonces, bueno, ya tenemos definidas muchas de las funciones. ¿Sí? En ese sentido, es muy interesante plantearnos algunas de las funciones. Obviamente, en una charla que tiene 2 horas, no vamos a trabajar todas las funciones, pero sí vamos a trabajar algunas de las funciones que son más importantes. ¿Está? A ver si alguien quiere decir algo. No, creo que había alguien que estaba conversando, capaz que pedía levantar la mano. Bueno, seguimos entonces. Tenemos ya la función tónica.
y la función dominante. Y en la función dominante, que es la que genera mayor tensión, pasa una cosa que es muy interesante, que es la posibilidad de tener, con 2 acordes, tener 3 acordes. ¿Qué significa? Yo me paro en el 5º grado y genero una sonoridad. Me paro que contiene la sensible tonal. Me paro en el 7º grado y obtengo otra sonoridad, que tiene además de la sensible tonal, la sensible modal. Ambos acordes me van a llevar hacia una resolución del ámbito de la tónica. Una atracción muy fuerte, sobre todo hacia el 1er grado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En un momento descubrimos que yo puedo juntar ambos acordes generando la llamada tétrada de dominante, acorde que por sí mismo genera una tensión que se resuelve hacia el 1er grado. Y esa es una función muy marcada. Muy marcada. Y esa función tan marcada empieza a ser muy utilizada. Pensemos que todo esto de las funciones tonales empieza a darse en el ámbito en el cual se está construyendo el criterio del enciclopedismo académico, ¿no? La gran ruptura a nivel de educación y de concepción filosófica del mundo tiene que ver con la ruptura de el ser integral renacentista a una persona como la persona del enciclopedismo académico que piensa en un solo saber y profundiza un solo saber. Miren si habrá sido tan fuerte esa impronta del enciclopedismo que hoy en día algunos de nosotros nos especializamos en una disciplina y dentro de esa disciplina, en un aspecto de esa disciplina, para profundizar aún más el conocimiento sobre una sola cosa. Piensen si habrá sido importante toda esa cabeza que hoy en día en los sistemas educativos tienen las asignaturas divididas por área de conocimiento al menos. Entonces, tú en tanto alumno estás teniendo clases con una persona que se dedica especialmente a nivel profesional a trabajar sobre música, otra que trabaja sobre geografía, otra sobre historia, otra sobre matemática. Antes de eso, tú estudiabas con la misma persona todos los contenidos. Eso trajo sus pros y sus contras, ¿no? Trajo como pro el poder profundizar muchísimo en los conocimientos, como contra el generar a veces la incapacidad de ver el conocimiento como algo integral, ¿no? Y de a veces perder la perspectiva del conocimiento en función de todos los saberes que coexisten a la vez. Entonces, en ese sentido, el trabajo sobre la tonalidad es muy evidencia mucho lo que era la realidad social, ¿no? Y en cuanto al conocimiento, ya no son los 7 modos que se pueden transportar a las 12 alturas, o sea, que tengo 84 posibilidades para componer, hablando solo de los modos eclesiásticos. Solamente estoy trabajando con 2 modos y con las funciones de cada uno de los grados de esos modos y profundizando sobre esas funciones, sobre todo en una función como la función de la tétrada dominante. ¿Hasta acá vamos entendiendo? Uy, ese silencio me empezó a asustar. A ver, a ver, a ver. Ahí empezaron a aparecer los deditos, mire. Sí, bien, bien. Muy bien. Si hay algo de esto que no se entiende, por favor. Ahí va. Rosario se ríe. María del Rosario se ríe.
Cecilia, bien. Bueno, muy bien. A ver. A ver, Daniel está escribiendo. Vamos a ver. Dice Daniel Morales. Ese punto es crucial. Creo yo, nuestra asignatura es polifuncional en ese sentido y nos da la posibilidad de vincularnos con varias asignaturas sin salirme del tema. Claro, claro que sí. Es más, ¿sabés qué pasa, Daniel? Yo creo que todas las asignaturas nos dan la posibilidad de trabajar con todas las demás asignaturas, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos en secundaria, ¿no?, que el tema de conocimiento es muy interesante porque es dinámico. El mismo concepto vos lo podés trabajar muchas veces de perspectivas distintas y siempre vas a introducir nueva significación del mismo concepto. Entonces, en ese sentido, es muy interesante pensar el conocimiento desde esa perspectiva. Hablamos, si no, a nosotros también dentro de nuestro rol docente se nos hace muy duro el trabajo, el trabajo cotidiano. ¿Por qué? Porque si no, es como hacer cover de nosotros mismos, ¿no? O sea, estamos copiándonos nuestras propias clases todo el tiempo. Y la forma de que nosotros, de que en nuestro quehacer docente nosotros podamos seguir con el entusiasmo y el gusto de siempre dar clases, tiene que ver con la posibilidad de seguir aprendiendo sobre lo mismo, ¿no? Así que es muy interesante posicionarnos tal vez desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, sí, claro, la música es de las disciplinas que más favorece a esto por una cuestión importante, que generalmente trata de invitar a compartir fenómenos físicos que suenan, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante, ¿no? A nivel intelectual y a nivel de participación. Seguro que sí. Y es interesante desde muchas perspectivas, ¿no? Porque desde el punto de vista de la expresión también es interesante, ¿sí? Yo me acuerdo que hace unos años había habido como un boom de los cantantes por los reality shows de cantar. Bueno, este año parece que también hay uno, pero como, no sé si no es de Tinelli, no lo veo mucho, se ve. Pero lo que sucede es que eso empezó a llevar a que la gente, por un lado, tuviera como las ganas de cantar, pero por otro lado se autorreprimiera, porque si no cantabas bien, o si desafinabas eras horrible y no sé qué. Y afinar, y la exigencia de afinar es a nivel profesional, básicamente. Socialmente es necesario que haya gente que cante y que desafine y que se exprese, porque va por otro lado también el lenguaje musical. Acá Daniel dice, se asemeja a la improvisación en el mejor de los sentidos, partir de una idea, llegar a muchas posibilidades, en este caso, es, claro, es no ser mejor que alguien. Me apareció otro chat y no entendí lo que estaba leyendo. El conocimiento en sí mismo, claro. Y también encierra el concepto de que el arte es competición y el arte no es competición. Está muy bien lo que dice Lucas. Claro, vamos por ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, ojo, también sucede que cuando vos socializás un producto artístico, sos dueño de buscar cierta calidad que tiene que ver con calidad de sonido, con calidad de producción, y de lo que tú busques en tanto tu propuesta artística, ¿no? Pero eso igual no Gerardo, exime a que la gente pueda... ¿Qué pasa? ¿Otra vez no leí una pregunta, Turu? no, quiero hacer una aclaración. La gente no sabe en qué
se metió. El profesor Gerardo González además cursó profesorado de filosofía, así que lo sueltan ahora ahí y empieza a hablar de muchas cosas. Prometo volver a hablar de música. Perdón, Sí, Turu. sí, dará. No, pero por su da por todo eso, justo, y además, estoy pensando en el tema que estamos tratando de la armonía, va mucho también justamente en el agrado, no agrado, en fijarse en tantas cosas que tiene que ver ahora. Exacto, ¿no? exacto. Fíjense lo que sucedía con el tema de las quintas, ¿no? Yo estaba en el periodo barroco y tocaba esto, y le sonaba mal, le decían, no, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo todo mal. Hoy en día estoy tocando en una banda de rock, y si no toco eso, me dicen, pará. Imagínense AC/DC en vez de... ¿Qué hubiera sido esto? Back in Black. Da, 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 da. Eso, no, ahí son quintas, ¿no? Por eso, como va cambiando la estética y se van usando cosas que antes no se usaban y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, nos empezamos a ir un poco por las ramas, pero creo que se va entendiendo. A ver, acá hay otra pregunta. Camilo Méndez dice, y cuando buscas distintas formas de explicar lo mismo, aumenta la comprensión de uno como docente y aumenta las posibilidades del que aprende a acercarse a ese conocimiento. Clarísimo. Sí, sí, sí. Es clarísimo. Cuando tenemos un alumno, disculpen que me metan en ámbitos didácticos, cuando tenemos un alumno en un aula que quiere aprender y nosotros y no entiende algo que le queremos explicar y no logramos que él lo entienda, es que nosotros no logramos que él lo entienda. Entonces tenemos un serio problema nosotros. ¿No? Tal vez tenga que ver con el vínculo entre nosotros y él. ¿Sí? Pero cuando él realmente quiere aprender y nosotros tenemos solamente una forma de explicárselo, replantearnos por qué tenemos solamente una forma de explicárselo. Claro, acá dice Lucas que nosotros no entendemos realmente el tema. Es cierto, porque saben que pasa en definitiva, la mayoría de ustedes ya lo sabe porque están dando clase, pero todos vamos terminando de formarnos a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Y digamos que vamos a seguir aprendiendo hasta el último día, hasta el día que nos jubilemos, ¿no? Eso es lo interesantísimo de esto, ¿no? Digamos que la carrera de la docencia es como una búsqueda eterna del conocimiento, y donde llegás a comprender algo y abrís una puerta y se te abren 15 puertas más. Es muy interesante y muy dinámico. Ese es lo atractivo que tiene ser docente. No solamente pararse adelante de muchos alumnos para intentar decirles de qué se trata la vida, porque muchas veces ni nosotros lo sabemos, pero tiene que ver con una búsqueda de conocimiento, ¿no? Y ahí tiene que ver con una cuestión personal, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudiaba dirección de orquesta, Federico García Vigil, que era mi maestro, un tipo al cual yo le debo estar muy, muy agradecido porque estudié muchos años con él, Federico me decía, no, que la técnica de batuta y lo importante, y yo realmente me esforzaba mucho por tener buena técnica de batuta, nunca la tuve, y después comprendí con Ignacio García Vidal, un director de orquesta español con el cual hice un curso, que yo me sentía más cómodo dirigiendo con las manos, porque dentro de mi concepción de la música, yo prefiero invitarlos a tocar o invitarlos a cantar que decirles lo que canten, toquen, ¿no? Pero es porque uno también construye
desde su ideología y de su identidad, su vínculo con la música y con el arte, ¿no? Entonces, esto se ve, yo lo entendí muchos años después, yo no sabía porque era para mí incómoda la batuta. Es más, después de eso, me doy cuenta que no era tan incómoda, y que en algunos casos yo tal vez podría usarla, pero prefiero perfectamente utilizar las manos, que me generan mucho más empatía y más ganas de hacer música con, y no decirles cómo son las cosas a los músicos. Bueno, vamos a ver qué pasa con el chat, que tenemos un chat que está ardiendo. Sin dudas es así. Cecilia dice, no, Camilo dice buscar distintas metáforas. Y sí, que Cecilia dice, sin dudas es así, y es lo interesante de nuestras carreras, claro. Desafíos de aprendizaje que nos deparan todo el tiempo. Maritza Negrín, aunque estemos jubilados, seguimos aprendiendo. La docencia es la vida. Vamos, Maritza Negrín, qué grande. Una de las glorias de la educación musical uruguaya, qué grande. Mirá, qué honor que estén viendo mi cara de toda esta gente, ¿no? Son unos cracks. Qué grande. Bueno, Maritza Negrín era una de las referentes cuando nosotros teníamos que buscar los profesores escritores. Y yo hay que elegir, tuve la suerte de ser alumno del gran Miguel Garibaldi, al cual extraño todos los días, pero estaba Maritza Negrín dentro de las candidatas a ser nuestras profesoras escritoras, y estaba muy bien conceptuada. Así que bueno, qué alegría. Volvamos a la música. Entonces, nos habíamos quedado en la región dominante. Quinto grado más séptimo grado. Acorde de tetra de dominante. Enciclopedismo académico, profundización sobre algunas funciones. Pensemos entonces ahora en el modo mayor de Do. Como todos saben, sin ningún sostenido y ningún bemol. Todas notas naturales. Supongan que quiero ir del primero al segundo grado. Yo, como compositor, puedo decir, bueno, voy del primero al segundo grado. Primero, segundo, ya está. Después que compuse 4 obras, donde fui primero al segundo, de segundo a primero, y todo lo que se me ocurrió sobre el primero y segundo, tal vez diga, bueno, pero puedo pensar en algo, en caer a ese segundo grado, pero de repente, sin ser tan obvio. Y se me ocurre aplicar el concepto de dominante, aplicando el tema de una función. La función de el acorde aquel que habíamos hablado recién, que era el acorde dominante por excelencia, que se llama tetradominante y que abarca, que es un quinto grado que tiene la característica de ser una tétrada, porque es un acorde mayor con séptima menor. Entonces, si aplico una dominante a la futura caída a re, lo que voy a generar es algo que puede ser interesante. Opa, ¿qué hice? Utilicé un dominante de re para caer en re, siendo que el dominante de re es un acorde que en este caso, como dijimos recién, es un acorde mayor con séptima menor, que está una quinta por encima de la nota a la cual voy a caer. Por lo tanto, yo me encuentro con un acorde de la mayor con séptima menor que va a resolver en un re. Funciona bárbaro. Porque tiene la sensible tonal de re, que va a tender a resolver en re, y la sensible modal, que va
que es el cuarto grado de re que va a resolver hacia abajo. Entonces ahí salgo de la tónica, genero una tensión hacia el segundo grado y caigo al segundo grado. Y ahí utilicé un do sostenido. A ver, ya vamos al chat. Si no, nos pasamos chateando. Entonces, ¿qué hice? Estoy en do mayor, que no tiene sostenidos, pero con una cierta lógica lo que generé es ampliar mis notas. Yo tenía do, re, mi, fa, sol, la, si, y ahora tengo do, re, mi, fa, sol, la, si, pero puedo usar un do sostenido, que es la sensible tonal de re. Entonces, amplié mi tonalidad, generando por un segundo que el centro tónico dejara de ser del primer grado y fuera el segundo. Y fíjense que cuando hay una estructura dominante, no parece que me estuviera yendo drásticamente hacia otro lado. Esto no me suena como si cambiara un dial. Y sin embargo, utilicé un do sostenido en una tonalidad de do. ¿Se va entendiendo? Voy a abrir el chat que ya tengo varias cuestiones. Marisa, bueno, divina, muchas gracias. Y también se puede aplicar un 2-5-1 tomando como tónica el segundo grado de mi tónica real. Ah, ahí estamos, Lucas, ¿te querés meter ahí? Nos metemos ahí. Es lo que Alejandro Nicolás Rodríguez dice, dominantes secundarios. Exactamente. Dentro de la música tonal, esos son dominantes secundarios. ¿Pero qué son? Respecto de la armonía funcional, son dominantes de un grado al cual voy a caer. Y acá tenemos una salvedad que es muy importante. Generalmente, no digo siempre, digo generalmente, estas dominantes secundarias van a resolver hacia acordes mayores o acordes menores. Generalmente no resuelven hacia acordes disminuidos. Digo generalmente, no siempre, porque hay excepciones. ¿Tá? Entonces, en ese sentido, tomar el acorde de tetra de dominante, acorde mayor con séptima menor, genera siempre una tensión que va a resolver una quinta hacia abajo. Y por ende, yo lo que puedo hacer es anteponerlo a cada uno de los grados. Supongamos, vamos a hacerlo de forma muy teórica y tal vez suene antimusical. Acá hay una cuestión que es importante. Todos los elementos de teoría musical y de armonía son herramientas que son muy útiles para componer, para utilizar y para analizar. No significa que uno tenga que componer en función de un ejercicio académico. Eso es muy importante. Estas son herramientas. Un compositor usa esto mucho más aireado. Por ejemplo, y ahí Mozart usó dos acordes nada más. Primer grado, dominante. Primer grado, dominante, dominante, primer grado, dominante, dominante primero, dominante primero, dominante primero, dominante primero, y lo usa todo el tiempo, ¿no? Pero digamos que no empieza a ser, bueno, dominante de la dominante, dominante, o dominante de la dominante de la dominante, dominante, o dominante de la dominante de la dominante, ¿no? Y entonces hace... Porque sería una locura. Todos estos recursos se usan mucho más aliados. En una charla o en un taller los trabajamos mucho más apretados para que se entiendan los conceptos. ¿Tá? Volvemos. Modo mayor. Dominante del segundo.
caigo al segundo. Y ahí, en una tonalidad que es do mayor, que no tiene sostenidos ni bemoles, puedo introducir el do sostenido. Entonces, lo que era mi modo, que era esto, lo puedo convertir en esto. ¿Y qué sucede cuando quiero ir al tercer grado? El tercer grado también puedo anteponerle una dominante. Si en este caso mi tercer grado es un mi, el acorde dominante de mi es si mayor con séptima menor, que utiliza re sostenido y fa sostenido para caer al mi. Por lo tanto, yo tengo un primer grado, dominante del segundo, segundo, dominante del tercero y tercero. Y mi modo, que era esto, pasa a ser esto. Y fíjense que amplié mi tonalidad de 7 notas a 8, 9 y 10 notas distintas. O sea, dicho de otra manera, con la dominante del segundo grado, pensando que estoy en do mayor, sin ningún sostenido ni bemol, introduje el do sostenido. Con la dominante del tercer grado, introduje el re sostenido y el fa sostenido. ¿Qué pasa cuando voy al cuarto grado? La dominante del cuarto grado, si el cuarto grado es fa, como estamos en la cuestión en la tonalidad de do, sería un do mayor con séptima menor. La séptima menor de do es el si bemol. O sea que no conforme con haber traído a colación el do sostenido, re sostenido y fa sostenido, utilizo también el si bemol. Y ya estoy teniendo 11 notas dentro de mi tonalidad, que tendría que tener 7. Primer grado, dominante del segundo, segundo, dominante del tercero, tercero, dominante del cuarto, cuarto. Cuando voy al quinto, que sería sol, sé que la dominante de sol es re, el acorde dominante es re mayor con séptima menor, o sea, que utiliza fa sostenido, que ya lo tenía. Y cuando voy a la menor, que es el sexto grado, la dominante de la es mi. Y el acorde de mi mayor con séptima menor utiliza sol sostenido. Así que acá completé las 12 alturas dentro de la octava. Claro, Alejandro, por eso hablamos de que el séptimo grado, al ser un acorde disminuido, nos presenta otra particularidad. Pero ya al llegar al sexto con la dominante secundaria, obtuve, digamos, toda la escala mayor, pero por cromatismos. Y ahí expandí bastante mi tonalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, salvo que seas, por ejemplo, Vivaldi. ¿Vieron en las 4 estaciones en el invierno, al final del invierno? Vivaldi lo que hace es eso. Parte de una tonalidad, dominante del segundo, perdón, está en un segundo grado, dominante del tercero, dominante del cuarto, dominante del quinto, ¿no? Y después baja, ¿cómo hacía? Y decía los dominantes para atrás, en vez de ir para adelante, tiraba los dominantes hacia atrás. Bajaba con la dominante y después caía en la quinta para arriba, en la cuarta para arriba. Entonces, eso utiliza muy claramente, por ejemplo, Vivaldi en ese sentido. A ver, Alejandro, sí, Alejandro del chat dice: ¿el problema podría ser el séptimo grado? Sí, claro, como ya dijimos, esto es presenta ciertas excepciones, que ahora si lo empezamos a manejarlo, vamos a entender un poco la jugada. Alguien decía, creo que era Nicolás, de que, no, Lucas Pouso,
de que hay una extensión un poco más amplia. En vez de generar un quinto primero para caer a cada uno de los grados, poder generar un segundo quinto primero o un cuarto quinto primero. Y ahí podríamos expandir un poco más la tonalidad. Estoy en Do, quiero llegar a Re, ¿no? Hago un segundo y cae un segundo del segundo, después un quinto del segundo y caigo a Re. Esos son los llamados 2-5-1, que se utilizan mucho en la música popular y en el pop, ¿no? Ay, qué bobo. Bueno, Lucas Pouso dice, eso tiene su fundamentación, a ver, eso tiene fundamentación en el círculo de quintas, ¿no? Y por todo el círculo de quintas. Sí, no es que tiene su fundamentación, es que el círculo de quintas se utiliza para comprender mejor esto. Sí, el círculo de quintas es como un reloj donde uno tiene todas las quintas consecutivas, ¿no? Y vas cambiando y vas generando mayor apertura de quintas y quintas. Pero claro, ya lo que estábamos hablando es algo que excedía solamente las quintas, porque empezamos a trabajar con funciones que exceden solamente la función dominante tónica, o sea, que aportan algunos elementos más, como la subdominante, dominante tónica. Y al hablar de subdominante también podemos pensar en trabajar como subdominantes, solo como subdominantes y tónicas. Una cuestión que es muy importante. Yo estoy trabajando sobre un concepto primero, quinto, primero. ¿Qué pasa cuando voy al cuarto grado y en vez de usar primero, quinto, primero, hago, por ejemplo, primero, quinto, primero, pero después cuarto, primero? Ahí se genera una tensión también. Menor que la tensión, o sea, menos drástica que la tensión sobre el quinto grado. Tal vez con un carácter distinto, pero también hay una tensión, un movimiento de acá. Distinto, con un carácter muy distinto a pensar en esto. ¿No? Vieron que ambas son resoluciones, son conclusivas, pero tienen carácter distinto, ¿no? También la región subdominante me ofrece esas posibilidades, porque siempre que hay un aumento de tensión también hay posibilidad de resolución. Entonces, además de la combinatoria de regiones subdominantes, dominantes, tónicas, tenemos la posibilidad de generar subdominantes que funcionen en sí como una especie de caída con menor dirección, pero con dirección hacia un primer grado. En ese sentido, yo vuelvo al ejemplo de Do mayor e ir a Re menor, iría al cuarto grado de Re menor. El cuarto grado de Re menor es un Sol menor. Voy de Re menor al cuarto grado de Mi menor. Al cuarto grado de Fa mayor. ¿No? Y ahí la cuestión empieza a ser también interesante.
Entonces, al trabajar sobre esta función, tengo la función dominante tónica, que se puede aplicar a cada uno de los grados, y también la función subdominante tónica, o cuarto primero. Y si combinamos, podemos generar subdominante, dominante tónica de cada uno de los grados, ¿no? Estoy en primer grado, ¿no? Voy a ir a segundo, quinto, primero del segundo. Voy de nuevo, primer grado. Que es muy interesante estas posibilidades de utilización de las funciones tonales. Vieron que ya el pasaje de primero a segundo grado empieza a tener otra coloratura. Voy ahora al tercer grado. Al cuarto grado. Voy al quinto grado. Y ahora voy al sexto. Séptimo, quinto, y caigo de nuevo en el primero. Entonces vieron como ya la inclusión de una región subdominante que vaya a la dominante y la tónica me amplía ya mucho más la perspectiva, inclusive melódica. Y acá, si nos ponemos a pensar, por eso alguien, cuando hoy me hablaba del modo menor, le dije, vamos a verlo tal vez un poquito más adelante. Y acá tiene mucho que ver si el primer grado es mayor o menor. Porque si tengo un primer grado mayor y estoy trabajando sobre el modo jónico, está todo bien. Respecto de que hay una dominante y todo. Pero si tengo un acorde del cual voy a llegar, que es una... Doris, what? Apareció una dominante. Ahí apareció este acorde. Nada. No, del otro lado, porque ahora viene. Ahí va, ahora cerró Doris. Le había abierto el micrófono. Sí, no pasa nada, pasan las mejores familias. Suele suceder esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá empieza a aparecer algo que es muy, muy interesante, que es la posibilidad de utilizar cualquiera de los tres modos menores: antiguo, armónico o melódico. Y el utilizar antiguo, armónico o melódico implica acordes distintos ante los mismos grados, que me amplían más aún la perspectiva. ¿Vamos entendiendo? A ver, acá hay una duda. Alejandro Nicolás Rodríguez. Dice, ¿qué se entiende por dominante por extensión? Yo dije dominante por extensión, o yo dije que las dominantes secundarias lo que hacían era, me ofrecieron una extensión de la tonalidad. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de que yo tengo, cuando elijo una tonalidad, elijo ciertas notas y que después, utilizando las dominantes secundarias, las voy a expandir. Capaz que fue esa la duda. Ah, mirá qué buena pregunta. Lucas dice, si aunque cambien los acordes, mantienen su función de un modo menor a otro.
Generalmente sí. O sea, la función, es más, ¿qué sucede? Cuando yo voy al segundo grado y lo quiero usar como subdominante en el modo menor, no puedo usar el segundo grado como el modo menor antiguo, porque sería un acorde disminuido. ¿Está? Así que ahí tendré que usar el modo menor melódico. Aunque cambie... Ah, suena Alejandro Nicolás, claro. Es que sí, ¿sabés qué? Alejandro dice que no es una pregunta, es una duda existencial. Y sí, claro que sí, porque lo que, lo que pasa con las composiciones y lo que pasa con la música y con los conceptos en general son cuestiones que van más allá de lo meramente musical, ¿no? Cuando vos tenés una función, vayamos a un ejemplo el opuesto, cuando vos tenés una nota y es parte de un acorde y esa nota es la tónica del acorde, es distinto que esa nota sea sea la misma nota, pero que cumple una función distinta en otro acorde distinto. Pero es la misma nota, ¿no? Como cuando dejamos un pedal. Cuando yo tengo un bajo pedal, acá es tónica, acá es quinto grado. Y sí, claro que es un tema filosófico. Porque estoy cantando lo mismo como cantante, pero significa cosas distintas en los dos ámbitos. ¿Y cómo es la cuestión? Bueno, justamente, es que lo mismo en un contexto distinto significa cosas distintas. Y cumplen otro rol. A ver, Agustina, es un dominante de un acorde que tiene una tónica cromática a la tonalidad, pero eso es otra cosa que nada que ver. Ups. A ver, Agustina, no entiendo lo que me estás diciendo. Agustina, dice, ¿es un dominante de un acorde? Ah, respuesta Alejandro. Mantiene su función. Ah, está. Bueno, está diciendo Agustina de una forma distinta algo parecido a lo que te dije, Alejandro. Entonces, bueno, ¿qué sucede? En ese sentido, entonces ven cómo las funciones vistas como armonía funcional me empiezan a dar cada vez más posibilidades de expandirme partiendo de, en este caso, una música tonal. ¿Qué pasa en la música popular? En la música popular esto se da permanentemente, muchas veces de forma intuitiva y muchas veces no. Vayamos a un ejemplo muy sencillo que yo suelo usar, que es una sucesión de acordes que es bastante frecuentada por los músicos, que es un primer grado mayor, suponiendo que estamos en un modo mayor, sexto, cuarto y quinto. O sea, lo usa todo el mundo, ¿no? Desde cuarto, quinto, primero o es más muy chiquitito, como era o Blue Moon, todas esas canciones, ¿no? Imaginemos a Calamaro, a Andrés Calamaro, que en un momento, por alguna de esas vicisitudes de la vida, llegó a estos acordes. Y dándose cuenta que esto ya lo había usado alguien, tal vez, lo que dice es, bueno, amigo, quizá en vez de ir del primero al sexto,
utilizo una dominante secundaria. Dominante del sexto. Sexto. Cuarto. Primero. Quinto. Primero. Entonces, por ejemplo, Calamaro así pudo, digamos, zafar un poco del... E hizo esto. Después, hay muchos músicos que utilizan otro tipo de recursos, ¿no? Y hablando, como alguien dijo hoy, del segundo, quinto, primero, podemos pensar, por ejemplo, en un segundo rebajado. En un segundo, en tanto chromatic approach, o con un segundo utilizado como sexta napolitana. Se me acaba de ocurrir. Entonces, ¿qué sucede? Tomar la dominante de la dominante para caer en el primer grado, suponga. O sea. Pero de forma tal que no sean dominante de dominante y que sea tan obvio, sino que utilizando el recurso de la sexta napolitana. ¿Qué es la sexta napolitana? Tomo el acorde dominante de la dominante, en este caso si la dominante es sol, la dominante de la dominante, ¿cuál va a ser? Re 7. Re 7, muy bien. A ese Re 7 le rebajo el quinto grado. ¿Sí? Lo invierto. O sea, lo trabajo en segunda inversión. O sea que el acorde que era Re, Fa sostenido, La bemol, Do, pasa por una primera inversión que es Fa sostenido, La bemol, Do, Re, y por una segunda inversión, La bemol, Do, Re, Fa sostenido. Voy a omitir el Re y funciona como una dominante secundaria del Sol y caigo en Do. Entonces ahí se producen cosas bastante interesantes. Cuando yo voy al cuarto grado, y ahí caigo hacia el Do. Entonces, de esa manera, utilizando la función subdominante, dominante, tónica, o dominante de la dominante, dominante y tónica, empiezo a generar unos núcleos de interés muy interesantes para armonizar mis melodías y para analizar. A ver, acá alguien tiene una pregunta. También, antes de la dominante, podemos utilizar el sustituto tritonal de la dominante para extender la secuencia segundo, quinto, primero. Exactamente. El sustituto tritonal sería en este caso muy parecido, que sería un acorde que está a un tritono de distancia del segundo grado, en tanto subdominante, que va a generar un cromatismo con estructura dominante, ¿no? Mayor con séptima menor, que suena bastante parecido a la sexta napolitana. Es más, eso se llama sexta alemana. Que funciona mucho para el modo menor. La napolitana, sin el quinto grado, funciona como mejor para el modo mayor. A ver, ahora se las escribo, en todo caso, ¿vale? Cuando armo
Agustina Soca. Cuando hago un acorde de sexta napolitana, el quinto que rebajo es para caer cromáticamente a la nueva tónica, ¿o por qué? El quinto que rebajo es para caer cromáticamente a lo que sería, no la tónica, sino que sería la fundamental del acorde dominante del grado al cual vas a caer. Por ejemplo, para caer en Do, yo antes uso una dominante que es Sol. La dominante de Sol sería Re, mayor con séptima menor. A ese Re le rebajo la quinta generando un La bemol. El La bemol, Do, Re, Fa sería si fuera quinta francesa, pero como es napolitana, el Re lo saco. De ese acorde que es La bemol, Do, Fa sostenido, bajo para un Sol mayor con séptima menor. En realidad, ¿sabes qué? El Fa tendría que ir primero a Sol. O sea que hago esto. O sea, sexta napolitana, resuelvo en el quinto grado de Do, lo convierto en dominante y resuelvo hacerlo en el grado. A ver si sí, esa es la respuesta. Voy a ver qué te dijo Lucas. Pero no es un chromatic approach o algo así que mencionabas. Exactamente, Lucas Pouso. Si lo vemos desde el punto de vista tonal, estamos hablando de un sustituto tritonal. Si lo vemos desde el punto de vista de jazz, es un chromatic approach. Lo puedo ver desde las dos perspectivas y funcionan igual. Exactamente. ¿Sí? Si vas a hablar de sustituto tritonal y estás ya trabajando con sustitutos tritonales, te conviene mantener el término y hablar de chromatic approach cuando haces alguna escapado o bordadura sobre alguna nota real de algún acorde que vayas a trabajar en la melodía. ¿Está? Porque fíjate que también puedo hacer esto. Yo voy a ir a un La. Entonces, perdón, me fui. Y ahí hice un chromatic approach armonizado para caer en un primer grado menor. Bien, Lucas, demás. Bueno, entonces, para ir redondeando, vieron cómo... Esperen que tomar agua porque se me secó la garganta. Otra duda más, a ver. Ay, justo Arturo pidiéndome que redondeara. Sí, exactamente. Sí, perdón, me acabo de dar cuenta que se me fue la hora. Entonces, redondeando. La armonía funcional trata de ¿qué? Trata de tomar de todos los sistemas funciones para poder aplicarlas a cualquier recurso, cualquier obra que se esté trabajando y que permita por su estética que se introduzcan en ella cualquiera de estas funciones. Por ese motivo, la música popular se vale muchísimo de la armonía funcional. ¿Por qué? Porque no tiene ningún precepto, por ejemplo, como la música tonal o como la música atonal, ¿no? Que enmarque los movimientos armónicos. En ese sentido, entonces, se ha desarrollado mucho más la armonía funcional hacia la música popular, porque la música popular, por su característica de ecléctica, permite que no se salga del estilo mientras se manejan todos estos materiales que pueden coexistir en una misma obra. ¿Entendimos? Bueno, y acá
vamos redondeando. Ojalá que nos podamos ver en alguna otra oportunidad. Ojalá que pueda ser presencial, así podemos hacer un poco de música, porque todo esto que hemos hablado se trabaja en arreglos corales, en arreglos instrumentales, en análisis de obra, en composiciones. Y nuevamente, Yo creo que agradecer. lo más importante, Gerardo, Sí. que lo más importante fue lo que hablaste del primero, sexto, cuarto, quinto, que es con eso. Es impresionante analizar con los chiquilines, ¿no? Todo lo que escuchan ahora, Bueno, cuántas músicas de las que escuchan están en la misma sintonía. Mara me hizo fortunas con eso, Turu. ¿Cómo? Y todos esos grupos. Y este pop latino ahora también. No pueden creer que. Y otra vez los mismos acordes y otra vez los mismos acordes, ¿no? Creo que ahí la base es que es muy. Vos estabas hablando de los grados de la escala y todas esas cosas, después el poder transportar para adecuarlo a las distintas situaciones de clase, ¿no? Transporte sobre esa base que vos decías. Pero Exacto. es gracioso, después todas esas cosas interesantes que hay para saber que distintos periodos y que es la modal o la tonal o la funcional, no sé qué, después caen en esos 4 acordes, primero, sexto, cuarto y quinto, osos, o el primero, cuarto y quinto del blues o del rock and roll, y ahí con eso podés trabajar toda tu vida. Exacto. Exacto. Así ¿No? que bueno, muchas gracias por asistir, muchas gracias a Marcela, muchas gracias a Beatriz y a la Casa de Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno. Ahí se nos quedó quieto ahí. Bueno, yo agradecerle infinitamente a Gerardo, así como hemos agradecido, ahora le voy a dejar las últimas palabras a Beatriz ahí para cerrar. Agradecerles a todos los compañeros, a los profesionales que estuvieron a cargo de cada una de las charlas que estuvimos compartiendo, porque todos, con una onda gigantesca y una generosidad enorme, dijeron que sí al primer llamado. Esto es todo a pulmón, como dice la canción de Alejandro Lerner, es para poder mimarnos entre todos, para poder tener una instancia de actualización, que ojalá el año que viene, si las cosas mejoran un poco, por favor, podamos tenerlas en forma presencial, como decía Gerardo, poder compartir ejercicios, poder movernos, poder cantar juntos, poder hacer una cantidad de cosas que este año se nos complicó. Pero ahí hay un congreso en la cabeza para poder llevar adelante, que veremos, todos estamos hablando de canciones con armonía de 4 acordes, estamos pasito a pasito, suavecito, semana a semana, viendo cómo nos lleva esta situación nacional e internacional. Pero bueno, que hay pensado un congreso, está ahí, con profesionales que nos puedan aportar mucho. Y por ahora lo que estamos haciendo son estas charlas que con tanta generosidad también nos abrió la puerta a la casa de Alicia para poder brindarlas y compartirlas. Yo les dejo un saludo porque a la que sigue no voy a poder estar con ustedes. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo todo lo que han aportado y la presencia que tuvieron permanente. Me salió una actividad con los chiquilines, una grabación, así medio de último momento con los juristas del liceo. Y bueno, ustedes bien saben que uno por los chiquilines hace cualquier cosa, ¿no? Deja lo que sea y anda corriendo para todos lados. Así que me voy ahora a una grabación que ellos se enterarán, en un estudio de grabación, y bueno, les voy a dejar la posta entonces a Beatriz. Les recomiendo lo que viene ahora porque Noel Vidal es una divina, una profesora y una gran profesional también en el tema de la fonoaudiología, profesora también de la Escuela de Fonoaudiología, y me parece que tiene una cantidad de cosas muy interesantes para trabajar con ustedes. Les recomiendo que vayan, tomen algo rapidito y vuelvan y no se la pierdan, ¿está? Bea, muchas gracias por todo. No, gracias a vos, Marcela. Bueno, capaz que, bueno, ¿quién te dice? Además de grabar con los gurises, llegás y algún pedacito de la charla con Noel, estás con nosotros también. Por supuesto, agradecerte enormemente la coordinación de esta actividad y sin duda la presencialidad va a volver y la Casa de Alicia quiere ser
habitada por ese congreso, aunque sea en una partecita, sin duda alguna, ¿no? Digo, ahora estamos de pantallas abiertas, bueno, pero somos una casa de puerta abierta, así que, por supuesto, te esperamos y los esperamos a todos. Y con ustedes, compañeros de todo este ciclo, nos vemos en un rato a las 3 de la tarde en la charla con la licenciada Noel Vidal, excelente, además divina, ya hicimos la prueba con ella, así que ya estamos como habitando la casa en conjunto. Bueno, mucha suerte, Marcela, en esa grabación, disfruta mucho y bueno, gracias a todos y nos vemos en un rato. Chao.